Buenos días, hermanos. Pueden sentarse, por favor. Ya se saludaron al principio. Entonces vamos a dar comienzo en esta mañana. Bueno, pues me da gusto verlos a cada uno de ustedes y agradecemos como siempre a nuestro Señor Jesucristo que nos da la bendición y el privilegio de poder estar aquí una vez más, reunidos como su iglesia, como el cuerpo de Cristo, para seguir alentándonos unos a los otros, amén. Seguir, ¿verdad?, motivándonos, como habíamos estado viendo, a que hacer el bien, a agradar a Dios, a seguir adelante en medio de toda circunstancia, de todo problema que sabemos que no faltan, pero estamos aquí para eso, para seguir, ¿verdad?, diciendo que con Cristo todo lo podemos, amén. Como dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Obviamente el contexto de ese pasaje habla, ¿verdad?, de la escasez y la abundancia, ¿verdad?, en la vida, pero también, ¿verdad?, sabemos que es una verdad bíblica, porque verdaderamente en Dios está la fortaleza para todo. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte por nosotros. Dice que diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy. ¿Por qué? Porque con Dios lo tenemos todo, amén. Entonces nosotros no debemos, a veces lo vemos, pero no debemos de ver la vida como la ve aquel que no tiene esta esperanza que nosotros tenemos, amén. Nosotros lo tenemos todo en Cristo, amén. Entonces, por eso es una bendición poder estar aquí para vernos, para adorar a Dios juntos, para poder, ¿verdad?, meditar en el consejo de su palabra, que es una necesidad que tenemos constantemente, amén. Y hablando de ¿verdad?, de orar los unos por los otros, es algo que hemos estado viendo y constantemente lo repetimos, y es algo que la palabra nos enseña, que los unos a los otros debemos, ¿verdad?, perdonarnos, debemos orar los unos por los otros, debemos alentarnos los unos por los otros, los unos a los otros. Pero en este día pues vamos a ver algo que no debemos de hacer los unos a los otros. Hay muchas cosas que debemos de, ¿verdad?, hacer los unos por los otros, pero en este día vamos a ver algo que no debemos de hacer los unos a los otros, amén. Y regresamos a lo que es el Evangelio de Mateo y vamos a seguir en el capítulo 7. Vamos a estar viendo ahora del versículo 1 al versículo 6. Y pues el título de la enseñanza de hoy es No juzguen, no juzguen. Y eso es algo que no debemos de hacer, ¿verdad?, los unos con los otros, juzgarnos entre nosotros, amén. Y vamos a hablar un poco profundizar un poquito más de lo que Jesús quiere decir aquí, que está diciendo en este famoso Sermón del Monte, y que es una enseñanza que se aplica para todo creyente, amén. Y vamos a leer Mateo 7, verso 1 al 6. Amén. Dice así la palabra del Señor Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana
Señor, pedimos que bendigas tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, la lleve a nuestro corazón. Pedimos que abras nuestro entendimiento espiritual para que podamos comprender en nuestra mente y en nuestro corazón estas verdades espirituales que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, para que nos ayuden, Señor, a caminar conforme a tu voluntad, mi Dios. Nosotros reconocemos nuestra necesidad de tu guianza y, Señor, tu palabra dice que tú dejarías a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, y eso es lo que deseamos hacer. Sabemos que somos imperfectos, que somos pecadores, que somos, Señor, fallamos constantemente, pero nuestro deseo es que tú nos dirijas a través de tu verdad, a través del poder de tu Espíritu Santo, y nos ayudes a someternos a la autoridad de tu palabra, Señor. Enséñanos en el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les digo, lo que vamos a estar viendo ahora es que Jesús nos manda como hijos de Dios, como, ¿verdad?, participantes de su reino, que no juzguemos a los demás. Amén. Que no juzguemos a los demás. Y nos va, ¿verdad?, a través de este pasaje vamos a examinar por qué es que él dice que no lo debemos hacer. Entonces, es importante que veamos como ya tenía semanas que no, ¿verdad?, nos metíamos en la enseñanza del Evangelio de Mateo, nada más para dar un recordatorio. Es importante que nos acordemos del contexto en el cual Jesús está hablando esto que estamos viendo en esta mañana, en no juzgar, ¿verdad?, entre nosotros. Y el contexto es él está hablando, ¿verdad?, de alguna manera, exponiendo a los líderes religiosos de Israel, amén. ¿Qué está exponiendo de él? Pues de ellos está exponiendo su hipocresía, está exponiendo su falsa religiosidad, su falsa espiritualidad, su falsa devoción a Dios. Es lo que Jesús está haciendo en el contexto de este sermón del monte. Y de alguna manera está también sacando a relucir la manera que ellos practicaban su supuesta justicia ante Dios, amén. Y en el versículo capítulo 5, verso 20 de ahí de Mateo, y luego capítulo 6, verso 1, lo voy a leer rápido aquí, nada más, como le digo, para agarrar un poco de contexto en todo esto. 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego en el capítulo 6, verso 1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces Jesús estaba exponiendo la falsa justicia de estos líderes religiosos que aparentaban amar a Dios, aparentaban, ¿verdad?, servirle con devoción, pero realmente sus prácticas y todo lo que hacían llevaban la motivación de quedar bien ante los hombres, pero su corazón verdaderamente no estaba donde debería estar, en Dios. Sus motivaciones, ¿verdad?, eso era, de alguna manera, ganar respeto, ganar admiración, para que la gente los reconociera y ellos pudieran vanagloriarse. Eso era. Entonces Jesús está exponiendo su falsa justicia, está exponiendo su hipocresía, y eso es lo que básicamente está haciendo Jesús aquí. Él está reprochando la hipocresía y la superficialidad de estos líderes religiosos, porque lo que hacían era solamente algo exterior, pero su corazón realmente estaba lejos de Dios. Amén. Entonces,
como les digo, su adoración tenía como principal objetivo impresionar a los demás, ¿verdad?, a los hombres, y demostrar una falsa justicia. Otra de las cosas que Jesús saca a relucir de los líderes era su prontitud para juzgar a los demás. O sea, ellos aparentaban una justicia falsa, aparentaban una devoción a Dios y eran rápidos para juzgar a cualquiera que no pensara o practicara o hiciera lo mismo que ellos hacían. Rápido condenaban a la persona y nada más estaban viendo eso, quién no coincidía con lo que ellos hacían, de la manera que ellos lo hacían, como ellos lo pensaban. ¿Para qué? Para emitir un juicio rápidamente sobre los demás. Amén. Entonces, creían, como le digo, que alguien que no estaba obedeciendo la ley como ellos creían que debía seguirse, emitían su juicio y condenaban según su opinión, basado solamente en las apariencias. Y eso es algo que en estos tiempos también tristemente se hace de la misma manera, que entre el pueblo de Dios muchas veces somos rápidos para, ¿verdad?, omitir juicio y condenar a las demás personas simplemente por lo que vemos, basado en las apariencias, cuando realmente no se conoce las intenciones del corazón, esas solamente las conoce Dios. Amén. Entonces, y la cosa es que estaban no solamente ellos haciendo eso, sino estaban afectando a todo el pueblo, hermano, para que hiciera lo mismo. Obviamente, siempre cuando un pueblo está expuesto a la enseñanza de un líder, si permanece ese pueblo todo el tiempo con el líder, pues va a terminar haciendo lo mismo que el líder. Amén. Porque si alguien llega a detectar que el líder está haciendo algo mal y el líder persiste en hacer eso, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir. Pero si permanece ahí es porque va a venir terminando creyendo y adoptando lo mismo que el líder está haciendo. Amén. Entonces, su falsedad, su hipocresía, su falsa justicia, su rapidez para juzgar y condenar a otros, de alguna manera estaba siendo transferida a aquellos que ellos estaban guiando, amén, hacia Dios. Entonces, hermano, vivir una vida religiosa era el principal objetivo que tenían ellos, y impresionar a los hombres, y eso mismo estaban sembrando en los corazones de aquellos que estaban siguiéndolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían ellos? Menospreciaban y condenaban a todos los que no pensaban como ellos y a todos, ¿verdad?, a los que no hacían las cosas que ellos hacen. Y tristemente, como le digo, eso sigue pasando hasta en estos tiempos todavía. Caemos en esa actitud de que todos tienen que pensar como yo pienso, o hacer lo mismo que yo hago, o gustarle lo que yo, porque si no, yo estoy bien y tú estás mal. Amén. Y ya emitimos un juicio y condenamos y decimos, pues tú estás mal ante Dios y yo estoy bien. Y empiezan todas esas cosas que a nadie edifica y tampoco glorifica y agrada a Dios. Amén. Entonces, su actitud de ellos, ¿qué demostraba? Demostraba arrogancia y los llevaba a tomar que esto es lo más ¿verdad?, que debemos tomar en cuenta todos. Su actitud demostraba arrogancia y los llevaba a tomar un lugar que solo Dios le corresponde, hermano. ¿Cuál es ese lugar? El lugar de juez. Porque ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? Para omitir un juicio. Realmente yo y usted nos vemos así por fuera, ¿verdad? Pero realmente nadie sabemos el corazón de uno del otro. Solo Dios lo sabe. Solo Dios tiene la autoridad, el poder, y es su lugar juzgar, porque sus juicios son justos. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Y nosotros realmente como seres humanos, nuestros juicios son malos. Son malos cuando nos juzgamos unos a otros. ¿Por qué? Porque juzgamos superficialmente, basado en lo que vemos solamente. Y basado también en el estándar que nosotros tenemos. Yo juzgo a mi hermano bajo
mi estándar, me estoy poniendo como que yo soy el estándar perfecto y entonces, hermano, el único estándar perfecto es Dios, amén. Yo no soy ningún estándar para juzgar a otro, amén. Entonces, hermano, no nos corresponde, y es lo que estaba pasando con ellos, que estaban tomando el lugar de jueces. Entonces, bajo este contexto que les digo, era nada más para agarrar la idea de regresar por qué Jesús habla esto. Bajo este contexto, ahora sí vamos a entrar a la enseñanza de hoy. Y el verso 1 que leíamos del capítulo 7 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una opinión? ¿Es una cosa opcional? ¿O es algo que Jesús está mandando? Nos está mandando, es un mandamiento. Dice, no juzguéis. Amén. Entonces, tristemente, así como muchas partes de la palabra a veces se malinterpretan, y este versículo es un versículo que se ha malinterpretado. Y de alguna manera algunos lo usan, hermano, para ejercitar su libre albedrío, hacer lo que ellos quieran y al mismo tiempo exigir que nadie les puede juzgar por sus actos, porque solo Dios, ¿verdad?, puede hacerlo. ¿Sí me entiende? Malinterpretar esto es usarlo como para decir, ¿sabes qué? No tienes el derecho de juzgarme, yo voy a hacer lo que solo Dios me puede juzgar, Él conoce mi corazón. Esa es una malinterpretación de lo que está diciendo aquí el verso, amén. Entonces, la cosa es que si observamos bien este versículo, Jesús no dice, nunca juzgues. Él dice, no juzgues, pero no dice, nunca juzgues. Entonces, hermano, dice, no juzguéis. Jesús no condena todo tipo de juicio. Aquí está el detalle. Jesús no está condenando todo tipo de juicio, sino una clase de juicio es la que Jesús está condenando y nos está ordenando que no lo hagamos. Amén. Entonces, la enseñanza de Jesús aquí nos indica claramente que hay una manera correcta de emitir un juicio, la cual es permitida por Él. Y en algunos casos no solamente es permitido, Él demanda que ejerzamos esos juicios. Entonces no podemos leer a la ligera o tomar una mala interpretación. O sea, siempre hay un tipo de juicio que Él reprueba, que Él prohíbe, pero no es todos los juicios, sino aún unos Él demanda que nosotros tengamos cuidado en ese tipo de juicios. Amén. Entonces, hermano, la enseñanza de Jesús indica claramente que hay una manera correcta de emitir juicio, la cual es permitida por Él y en algunos casos demanda que lo hagamos. Vamos a Mateo 7:16, hermano. Mateo 7:16 dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, ¿qué nos dice ese verso? ¿Cómo tú vas a distinguir? Obviamente, observando, amén. Observando, de alguna manera discerniendo. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y luego vamos a Juan, capítulo 7, verso 24. Cuando yo tengo un árbol frutal enfrente de mí, yo tengo que observar, y depende de lo que yo vea, yo voy a, ¿verdad?, dar un juicio o decir qué tipo de árbol es, amén. Entonces, ¿qué se necesita? Necesito observarlo, necesito tener cuidado para poder decir qué clase de árbol es, amén. Entonces, Juan 7:24 dice, no juzguéis,
¿qué dice? Según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, si vemos el juicio que condena a Jesús, es el juicio que está basado en las apariencias, pero aprueba, ¿verdad?, el justo juicio. Entonces, aquí vemos dos tipos de juicio: el juicio que Dios prohíbe y el juicio que Dios aprueba. Amén. Entonces, hermano, el juicio que Dios prohíbe es el juicio basado en las apariencias, el cual nace y es motivado por un sentimiento de falsa justicia propia, como lo hacían los fariseos, a la cual se le identifica como legalismo religioso que conlleva a la soberbia y al orgullo, que engaña al hombre y lo hace creer que puede tomar el lugar de juez, o sea, el lugar de Dios, y conforme su propia justicia de él como estándar, toma el derecho de juzgar y condenar a todo aquel que no piensa como él o hace como él dice que se debe de hacer. Ese es el juicio que Dios prohíbe, hermano, y lo voy a volver a repetir. El juicio basado en las apariencias, el cual nace motivado por un sentimiento de falsa justicia propia, a la cual se le identifica como legalismo religioso, que conlleva a la soberbia y al orgullo, que engaña al hombre y le hace creer que puede tomar el lugar de juez, o sea, el lugar de Dios, y conforme su propia justicia como estándar, toma el derecho de juzgar y condenar a todo aquel que no piensa como él o hace como él dice que se debe de hacer. Entonces, hermano, uno tiene que tener cuidado de ese tipo de juicio. ¿Por qué? Porque Jesús nos está diciendo que no lo debemos hacer, porque no es nuestro lugar, porque todos somos pecadores, porque todos estamos aquí por la gracia de Dios. Y tenemos que tener cuidado con ese sentimiento, ¿verdad?, de legalismo, que no es santidad. El legalismo es algo disfrazado con una supuesta, ¿verdad?, falsa santidad, que quiere que los demás hagan y cumplan con la ley de Dios rigurosamente, y por dentro esa persona está peor que los demás. El legalismo piensa que por sus propias obras de justicia puede de alguna manera ganarse el favor de Dios. Y el legalismo te lleva a estar viendo solamente los defectos y los problemas de los demás, la necesidad de los demás, y hace que te olvides de los tuyos en los cuales debemos de enfocarnos. Entonces, hermano, ese es el juicio que Dios prohíbe. Y vamos a ver un ejemplo en Lucas. Ya lo hemos visto, pero examinémoslo, va con lo que estamos hablando. Lucas 18, verso 9 al 11. Y vemos aquí, hablando de los fariseos, hablando de su hipocresía, hablando de su falsa justicia y hablando de lo que ellos pensaban de los demás porque no hacían exactamente lo que ellos hacían. Lucas capítulo 18, verso 9 al 11, el 9 dice: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿De quién creen que está hablando aquí? De los fariseos, de los líderes religiosos. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, ellos se creían justos delante de Dios, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Qué vemos aquí, hermano? Vemos a un religioso, a un legalista, a un orgulloso espiritual,
con una falsa, ¿verdad? De alguna manera, justicia en sí mismo, hermano. Entonces vemos todo esto personificado en la actitud y las palabras de este fariseo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos. Esta misma actitud que podemos ver aquí de este hombre. ¿Qué enseña este hombre aquí que está describiendo Jesús, este fariseo? Que se creía mucho mejor que la otra persona. Que él sí se creía digno de alguna manera de que Dios le hiciera caso, de que, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado con ese sentimiento, con esa actitud, hermano. Porque como le digo, aquí no hay nadie bueno. La palabra nos dice que no hay ninguno bueno. Nadie estamos aquí porque hicimos algo para merecer lo que Dios nos ha dado a través de Cristo. Cada uno de nosotros estamos aquí por su misericordia, porque no nos ha sido pagado conforme merecemos, y por su gracia, que es un don, ¿verdad?, inmerecido, que Dios decidió en su grande amor extender hacia nosotros. Entonces yo y usted no somos nadie para juzgarnos, para condenarnos los unos a los otros. Eso le corresponde a Dios, porque Dios conoce el corazón. Y al final de cuentas todos somos iguales. Unos cojeamos de una manera y otros cojeamos de otra, pero todos estamos necesitados y enfermos. Amén. Entonces, hermanos, basado en su propia justicia, este fariseo se sintió con la autoridad de emitir un juicio de condenación sobre aquel que estaba viendo ahí, que estaba ni quería levantar la cabeza. Dice, este es este y esto, y yo gracias porque yo no soy como este. ¿Qué estaba haciendo? Emitiendo un juicio de condenación. Amén. Entonces, hermano, no había humildad, no había gracia en el corazón de este fariseo, lo cual es necesario, hermano, para la, ¿verdad?, forma en que percibimos a los demás. Por eso el Señor dice que de alguna manera Él rechaza, Él desprecia al orgulloso y recibe y está con el humilde. Y Dios también, hermano, quiere que así como nosotros hemos recibido su gracia y la seguimos recibiendo cada día, también tengamos gracia hacia los demás. Entonces, hermano, es necesario para la forma que nosotros vemos a los demás, hermano, que haya gracia y humildad en nuestro corazón. Porque si eso, hermano, hay en nuestro corazón, vamos a reconocer nuestra verdadera condición de nosotros. Vamos a reconocer que estamos aquí por la gracia de Dios. Si hay humildad, vamos a reconocer que yo no he hecho nada para merecer lo que Dios me ha dado, ni lo que sigue dándome. Y cuando yo reconozca esas cosas y actúe de esa manera, va a evitar que yo me ponga a juzgar a mi hermano, porque yo estoy en la misma condición. Y no soy nadie para hacerlo. Entonces es necesario estas dos cosas, hermano, ¿verdad? La humildad y la gracia en el corazón de cada uno de nosotros para poder de esa misma manera percibir a los demás, ¿verdad? Porque si reconocemos nuestra condición ante Dios y la dependencia total de su gracia que tenemos, ¿verdad?, se pensará dos veces antes de juzgar y condenar a alguien a la ligera, simplemente, hermano, entendiendo que solo Dios tiene ese derecho, porque todos sus juicios de Dios, ¿qué son? Justos y verdaderos. ¿Por qué? Porque Dios es justicia y porque Dios es verdad. Amén. Entonces, hermano, Él no se basa en apariencias como nosotros como humanos lo hacemos. Ahora, ese es el juicio que Dios, ¿verdad?, prohíbe. Ahora, el juicio que Dios aprueba es el juicio del discernimiento moral y teológico. El juicio que Dios aprueba es el juicio del discernimiento moral y teológico. Entonces, que Jesús nos está enseñando aquí que debemos ser creyentes sin discernimiento. Él nos está enseñando eso aquí. Al contrario,
En muchos pasajes de la Biblia, incluyendo en el Evangelio de Mateo que estamos viendo, insta a sus seguidores a discernir en qué, entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Aún en la iglesia, hermano, en ocasiones habrá necesidad de juzgar pecados graves para tomar la decisión correcta en cuanto al procedimiento que se debe de llevar a cabo. Y Jesús apoya eso en la Escritura. No podemos decir, pues no debemos de juzgarnos si sabemos que aquí está un pecado grave y estamos, pues yo no puedo juzgarlo. No, hay ocasiones que se tiene que juzgar para tomar una decisión, pero no vamos a juzgar conforme yo pienso, siento, sino conforme a la palabra de Dios. Porque le digo, el juicio del discernimiento moral. Y cuando alguien está violando la moral de Dios, ¿verdad?, abiertamente, y está causando de alguna manera que el nombre de Dios sea vituperado, entonces es necesario traerlo a cuentas. Amén. No podemos irnos con eso de que, no puedo juzgarlo, solo Dios. Entonces, hermano, aún en la iglesia, le digo, hay que juzgar pecados graves. No voy a estar, hermano, cositas, tonterías que yo pienso que no. Está hablando de pecados graves. Entonces, y los que están en el liderazgo en una iglesia, hermano, tienen la obligación y la responsabilidad de estar atentos para discernir el estado de los miembros del cuerpo de Cristo para poder tratar con ellos conforme instruye la Biblia. Y no es que estás viendo nada más para juzgarlo y condenarlo, sino uno tiene que pedirle a Dios discernimiento para ver las vidas. Porque si Dios lo puso a uno aquí a servir, es para servir a su pueblo, para servir a su iglesia, para ayudarla. Entonces tienes que poner atención y ver cómo están, cómo caminan, para poder ayudarlos conforme la palabra lo dice, pero no para condenarlos. Amén. Entonces sí tiene uno que estar observando, y no es que estás juzgando para condenación, pero sí estás juzgando de alguna manera el estado de cada uno en su crecimiento, en su vida espiritual. Amén. Eso no lo prohíbe Dios en su palabra. Entonces, hermano, vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Me dice amén. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis, ¿a qué dice? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Entonces vemos, hermano, que el discernimiento es necesario aquí, pero no para condenar, sino para ayudar conforme la instrucción que Dios nos da en su palabra. Hay una grande diferencia, ¿verdad? El tener discernimiento y el juzgar las cosas con la intención de condenación o con la intención de poder ayudar conforme a la instrucción que Dios nos da en su palabra. Hay una gran diferencia. Amén. Entonces, 1 de Corintios, hermano, capítulo 5, verso 9 al 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9 al 13. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios del mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano
fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal, ni aún comáis, dice. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí Pablo les está reclamando a los corintios que ellos estaban permitiendo que alguien que estaba dentro de su congregación estuviera, ¿verdad?, violando la moral de Dios. ¿Cómo? Pues adulterando con la mujer de su papá. Y entonces Pablo les dice, he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, pero yo no estoy hablando de los que no conocen a Cristo. Yo estoy hablando de los que están en la iglesia, de los que se dicen hermanos y están haciendo estas cosas. Ahora, está siendo claro aquí que hay un juicio que nosotros sí debemos emitir y que se nos manda, y es estar observando, ¿verdad?, viendo de alguna manera si alguien anda en falsedad o no, no para condenarlo, eso está entre Dios y esa persona, amén. No para condenarnos, ese no es nuestro lugar, sino para también de alguna manera no participar con ellos, porque eso vitupera el nombre del Señor. Y al yo estar con una persona que está haciendo eso, que se dice cristiana, pero está participando en todas estas cosas, y la otra gente que le estamos hablando de Cristo me ve con esa persona, ¿qué va a decir? Son iguales. Entonces sí tenemos que juzgar de esa manera. Tenemos que ver el fruto, por sus frutos los conoceréis. Pero cuidarnos de no condenar, eso le corresponde a Dios. Amén. Entonces, hermano, dice, el discernimiento es necesario para traer orden y disciplina dentro de la iglesia. Ahora, hermano, siguiendo siempre el orden y la disciplina, no es a mi manera, no es como Saúl piensa, no es como Ulises piensa, no es como Juan piensa, no es como nadie piensa, es como dice la palabra de Dios. Porque aquí la autoridad es Cristo, la autoridad es la palabra. Ella es la que nos debe de regir, la que nos debe de dirigir. No es solamente porque yo soy el pastor y me gusta y creo y pienso, no. Porque usted tiene toda la autoridad para confrontarme con la palabra de Dios y decirme, ¿sabes qué? Esto está mal, estás tú diciéndome algo que no está fundado en la palabra de Dios. Por eso usted tiene que estudiar también la palabra, entenderla, para que no se vaya nada más por lo que le dicen los que están enseñando acá. Amén. Entonces, hermano, tenemos que seguir pasos bíblicos que están establecidos en la palabra de Dios. Ahora, Mateo, vaya conmigo a Mateo 7, pues ahí mismo casi estamos, verso 15 al 20. Amén. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué nos dice esto? Entonces, que el discernimiento es necesario para identificar entre lo falso y lo verdadero, porque la verdad es que en las iglesias hay personas que verdaderamente son salvas, hay personas que verdaderamente tienen un corazón buscando a Dios, y hay otras personas que no debemos ser ignorantes a eso. Entonces, debemos de tener cuidado y estar pendientes, tener discernimiento para ver, ¿verdad?, diferenciar lo falso y lo verdadero. ¿Y cuál es la base de eso? La palabra de Dios.
no lo que pensamos o creemos o hemos oído, que ni siquiera hemos confirmado que es lo que la palabra dice. La palabra de Dios es el estándar para todo eso. Amén. Entonces, hermano, el creyente tiene la responsabilidad de juzgar la verdad y la falsedad. Es nuestra responsabilidad. Antes, cuando no estábamos cristianos, repetíamos todo lo que nos decían, ¿verdad? Hacíamos lo que decían que teníamos que hacer y así es. Pero no, como creyente cada uno tiene la responsabilidad de juzgar entre la falsedad y la verdad. Amén. Entonces, Primera de Juan capítulo 4 verso 1, vaya conmigo. Está ya cerca de Apocalipsis, casi al último. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nosotros debemos, ¿verdad?, de probar los espíritus, si son de Dios o no. ¿Cómo lo vamos a probar? Si coincide con la palabra de Dios. Ese es nuestro estándar. Amén. Ese. Entonces, no es que suene bonito, no es que, ¿verdad?, me haga sentir bien, no es nada de esas cosas. Es cómo lo vamos a probar, si es de Dios o no es de Dios, es que vaya con lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y no con una parte de la palabra, porque muchas veces la palabra se puede sacar de contexto cuando tú nada más tomas una porción de la palabra. No, entender bien exactamente. Y no solamente, porque muchos, la mentira que usa el diablo y el mundo para engañar es que le pone poquita verdad a la mentira y nosotros la agarramos. Entonces no, es entender y juzgar con el discernimiento por la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, para distinguir lo que es verdad conforme a Dios o lo que no es. Gálatas capítulo 1 verso 8 y 9. Gálatas capítulo 1 verso 8 y 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No importa quién sea, hermano, sea el predicador más famoso, más elocuente, más estudiado, más lo que sea. Dice Pablo, si nosotros que les introducimos el evangelio, venimos con otro evangelio, otra nueva revelación, otra cosa diferente, o aún si un ángel baja del cielo y se te presenta, pero te presenta otro evangelio diferente, sea maldito, dice. Sea maldito. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermano? Que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para juzgar entre lo falso y lo verdadero. Porque dice que la verdad es la que nos hace libres. El engaño, la mentira, siempre nos va a alejar de Dios, nos va a esclavizar, ¿verdad? Pero la verdad nos hace libres, la verdad nos ayuda a agradar a Dios, la verdad nos hace permanecer en el camino que debemos de estar, amén. Entonces, hermano, estos pasajes y muchos más pasajes en la palabra de Dios nos dejan en claro que Jesús no está prohibiendo toda clase de juicio, sino el juicio superficial basado en las apariencias y el juicio que condena, que es nacido y motivado por el orgullo religioso, como les decía, legalista, provocado por una falsa pretensión de justicia propia que lleva a la persona a tomar el lugar de Dios como juez, el cual no le corresponde a ningún ser humano. La mayoría de las veces, hermano,
cuando nosotros nos ponemos a emitir un juicio, como le digo, es basado en nuestro punto de vista. Usted ve todas las peleas que hay en YouTube y en todas esas cosas, peleándose con muchas, ¿verdad?, opiniones propias, puntos de vista, preferencias personales, la manera de ver, ¿verdad?, el cristianismo y de hacer las cosas, y es solamente un montón de crítica y condenación. Hay unos que están tratando de combatir el falso evangelio, pero de repente cuando se van a los extremos de caer en condenar y juzgar, y entonces ya se dejaron engañar también ellos por el enemigo, porque lejos de estar ayudando a edificar al pueblo de Dios, pues están metiendo cosas en el corazón que a nadie, ¿verdad?, le va a beneficiar. Amén. Entonces, como le digo, la mayoría de las veces vamos a tender a juzgar conforme mi punto de vista. No, yo pienso que es así, yo veo que es así, y a mí me gusta así. Entonces, si tú no lo haces así, estás mal y no estás agradando a Dios. Entonces, no tiene una fuerte base bíblica para fundamentar su juicio condenatorio. Entonces, los creyentes, hermanos, no somos los que determinamos quién es justo, ¿verdad?, o no. El único que determina es eso. ¿Quién es? Dios. Es el único, hermano. Esa clase entonces de juicios, de condenar a los demás, Dios los prohíbe entre nosotros. Y vaya conmigo a Romanos 14. Romanos 14, y vamos a empezar en el 1. Está un poquito largo, lo voy a leer rápido para irnos rápidos. Romanos capítulo 14, verso 1 al 13, lo voy a leer así. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Lo quiere más claro? Hermano, todos somos culpables, todos vamos a dar cuentas delante de Dios. Y obviamente todos tenemos preferencias o puntos de vista.
Pero hermano, eso no nos debe llevar a juzgarnos los unos a los otros, amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Como le digo, y tú ves todo eso, que porque este día, que porque el otro, que se hace en este día, que se hace el otro, que porque no, es una mentira del enemigo, hermano. Que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso, amén. Dice, no juzgar por cosas superficiales, tenemos que tener cuidado, que lejos de agradar a Dios y de ayudarnos a edificarnos espiritualmente unos a otros, nos divide y nos afecta. Debemos dejarle esos asuntos a Dios, porque solo Él sabe las intenciones del corazón y solo a Él le corresponde el lugar de juez. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él es nuestro juez, hermano, es el único juez. Santiago 4, verso 11 y 12, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, dice aquí, irónicamente, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, como diciendo, ¿quién eres para ocupar el lugar de Dios? O sea, tú debes de ponerte a buscar, ¿verdad?, hacer la voluntad de Dios en tu propia vida. Tu enfoque debe ser examinarte a ti mismo para agradar a Dios, para vivir una vida que le glorifique, no viendo la vida de los demás para criticar y condenar, porque uno solo, dice, es el dador de la ley. O sea, Dios es el que puede juzgar porque su estándar es su estándar perfecto. Amén. Pero tú, dice, ¿tú quién eres? ¿Quién te crees? Aparte, hermano, de que no debemos juzgar a nuestros hermanos conforme el juicio que Jesús está prohibiendo aquí, porque no somos Dios y solo a Él le corresponde esa clase de juicio, se nos da una razón también, hermano, por la que no debemos de hacerlo. ¿Y cuál es esa razón? Dice ahí, para que no seáis juzgados de la misma manera. Amén. El verso 2 de Mateo 7 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Entonces, hermano, en la Biblia vemos muchos principios bíblicos, amén. Vemos muchos principios, hermano, y uno de esos principios bíblicos es que lo que siembras, eso es un principio. No puedes sembrar limones y querer cosechar naranjas. Es un principio bíblico. Lo que siembras, eso cosechas. Entonces, y eso lo vemos respecto a lo que damos, ¿verdad? Se nos dice que el que siembra escasamente segará. Lo vemos respecto a la misericordia, y la palabra de Dios nos dice porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Amén. Es el mismo principio. Lo vemos respecto a la obediencia a la palabra de Dios. Y nos dice que los que están atentos a la instrucción van a prosperar. O sea, los que obedecen la palabra, los que hacen caso a lo que Jesús nos enseña, van a prosperar. Es un principio bíblico. Amén. Entonces, Jesús advierte, hermano, que este otro principio que estamos viendo aquí en la enseñanza de hoy, se aplicará a todo aquel que no haga caso de su mandamiento. ¿Y cuál es? Con el juicio con que juzgues serás juzgado, y con la vara que mides serás medidos. Eso es algo, hermano, que yo creo que nadie quiere, amén. ¿Cuántos quieren ser juzgados y condenados por Dios? O sea, que cualquier errorcito, ahí esté Dios, ¿verdad? Como nos lo pintaban antes. Nada más viendo a ver qué hacíamos mal para, órale, ahí va. Hermano, nadie quisiéramos eso.
Pues entonces si no lo queremos para nosotros, ¿por qué vamos a estar así viendo nada más a los demás? Amén. Entonces prácticamente es lo que nos quiere decir ahí en ese pasaje. Bueno, verso 3 al 5 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermano, como seres humanos tenemos muchas tendencias, amén. Aunque lo queramos reconocer o no, como seres humanos tenemos muchas tendencias. Y una de esas tendencias que nosotros tenemos es ignorar o minimizar, ¿verdad?, nuestras faltas. ¿Sí o no? O sea, tendemos a lo que nosotros hacemos mal, minimizarlo. O sea, no verlo tan grave. Pero no lo haga el otro porque, se magnifica la falta y el pecado de la otra persona. Entonces tendemos a hacer eso, nos cegamos a nuestros propios pecados, hermano, pero somos rápidos para pedir justicia sobre los pecados de los demás, ¿sí o no? O que se haga justicia. ¿Se acuerdan del rey David? Es un ejemplo de lo que somos como seres humanos. ¿Qué pasa? El profeta Natán lo confronta y le dice una historia. ¿Sabes qué? Hay un hombre rico, hay un hombre pobre. El hombre rico tiene muchas vacas y ovejas y tiene muchas cosas. Y el otro pobre tiene una ovejita, una sola ovejita, que la cuida, es parte de la familia y la quieren mucho. Vale mucho para él, el único que tiene. Pero resulta que llegó alguien a visitar al rico y este hombre le iba a hacer de comer, pero no quiso matar una de sus ovejas y mejor fue y le quitó la ovejita al otro y la hizo barbacoa y birrito. Y no, pues cuando oyó esa historia, David se le salió humo hasta por las orejas. Ese hombre necesita morir, dice. Debe morir. Y aparte de eso, se le debe de quitar no sé qué tanto al otro y dárselo a él por lo que hizo. Y todavía en el humo se iba cuando el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Dios te ha dado todo: poder, dinero, mujeres, todo. Y le quitaste a este pobre hombre lo único que tenía. Y no nada más se lo quitaste, lo mataste. Y ahí sí ya entonces quería misericordia. Y así somos nosotros. Andamos tratando de quitar los problemas y arreglar las otras vidas, cuando nosotros tenemos muchas faltas que las hemos minimizado y nos negamos a reconocerlas y a confrontarlas y a llevarlas delante de Dios. Cuando David fue confrontado con su pecado, entonces sí pedía misericordia, como digo. Así es la naturaleza humana. Nos cuesta ver nuestras faltas, nuestra necesidad, pero somos veloces para ver de lejos las imperfecciones y las faltas de los demás. Y queremos que los demás, ¿verdad?, de alguna manera se apeguen a la justicia de Dios, sean perfectos. Somos rápidos para encontrar los defectos de los demás, para señalarles. Pero hermano, no tenemos mucha prisa para reconocer nuestras propias faltas y removerlas de nosotros. El verso 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es importante, hermano, entender que Jesús no está prohibiendo
el exhortarnos los unos a los otros, ¿verdad? A la santidad y a las buenas obras y a una vida que honre a Dios. Dios no está prohibiendo eso. Tenemos que tenerlo bien presente. Dios no está prohibiendo el que nos exhortemos los unos a los otros a la santidad y a las buenas obras y a una vida que honre a Dios. Lo que Jesús está diciendo es que la prioridad, el enfoque primeramente debe de ser de examinarnos ¿a quién? A nosotros mismos, hermano, reconociendo nuestro propio pecado para llevarnos a arrepentimiento. Y entonces sí podemos ayudar a los demás. Pero con ese afán, con esa motivación de ayudarles, no de criticar y de condenar con una actitud de orgullo. Amén. Entonces, hermano, de esa manera nos haremos nosotros conscientes cuando reconocemos nuestro pecado y nos lleva a arrepentimiento. Nos vamos a ser conscientes de nuestra pecaminosidad y darnos cuenta que yo soy un pecador que necesito de Dios, que dependo de su gracia, hermano, todos los días. Y de esta manera, cuando nos acerquemos a alguien más de mis hermanos, ¿verdad? Para tratar de ayudarle, ¿verdad? Entonces no será para juzgarlo, para condenarlo, y no actuaremos como jueces, sino nuestra motivación será solamente ayudarle, porque entendemos su situación, porque todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. La idea no es ser condescendientes con el pecado, o sea, no es lo que Jesús está diciendo, bueno, pues ser condescendientes, o sea, está bien, tú estás pecando. No, eso no está diciendo aquí, sino que debemos acercarnos al pecado con humildad y gracia, no con arrogancia, ¿verdad? Con humildad y gracia. Si un hermano está pasando por algo difícil, cayó en una falta o necesita ser restaurado, o sea, acercarnos con humildad y con gracia, sabiendo que nosotros también batallamos con las mismas cosas. Amén. Entonces, verso 6, ya para terminar, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Este versículo, hermano, es una prueba más de que Jesús no prohibió toda clase de juicio. Es más, Jesús está advirtiendo que se debe tener discernimiento una vez más y juzgar cuando una persona no es digna del tiempo que se toma para compartirle el evangelio. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Los perros y los cerdos eran considerados animales inmundos para los judíos. Y Jesús usa estos términos que pueden ser degradantes, ¿verdad?, cuando se le dice a una persona, pero Jesús usa estos términos no para insultar o degradar a nadie, sino para describir a personas malas y duras de corazón que rechazan a Jesús como Dios y como Mesías, y pueden, hermano, de alguna manera tomar una actitud violenta y grosera y aún llegar a agredir a alguien porque ven el evangelio con desprecio y rechazan rotundamente toda invitación a ser parte del reino de Dios. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí Jesús prácticamente es que no se debe desperdiciar también el tiempo y la energía en compartir algo con tanto valor como es el evangelio con aquellos que muestran un desprecio total al mensaje de las buenas nuevas, ¿verdad?, de salvación, hermano. Porque en vez de beneficiar a esa persona, la puede provocar a ser agresiva y así de alguna manera le va a traer mayor condenación a esa persona, hermano. Uno debe de discernir. Y aunque, hermano, la palabra nos manda a compartir el mensaje del evangelio por todo el mundo, ¿verdad?, y a toda criatura, ¿verdad? Es de alguna manera la comisión que Jesús nos da ya en Mateo 28, pero también les dice a sus discípulos en otro pasaje: cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, dice, salgan de ahí
y se sacúdense aún el polvo de los pies. Entonces, hermano, para hacer esto que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Necesitamos discernimiento espiritual, hermano, para juzgar la situación y tomar la decisión correcta en el momento correcto, amén. Hasta para eso somos mandados a compartir el mensaje, pero aún somos mandados a discernir. Cuando una persona totalmente se endurece, es grosera, es violenta, aquí nos está diciendo Jesús, no le des la perla a los cerdos, no pierdas tu tiempo, tu energía, ve mejor a otro lugar a compartir. Pero muchas veces, si no podemos discernir esto, juzgar estas situaciones, a estas personas, entonces nosotros nos podemos meter en problemas que no tenemos que estar, y tener confrontamientos, y el evangelio no es para confrontar a nadie, para pelear, ¿me entiende? Uno debe estar listo para de alguna manera dar prueba de la fe en la que tenemos bíblicamente, bien como es, pero no para pelear, hermano, amén. Entonces, cuando se va a llegar a eso y ves una persona que está en esa actitud, mejor nos dice que no se le dé. Y no es como le digo que Jesús le está diciendo perros o cerdos a las personas, simplemente está comparando con una persona que desprecia, ¿verdad? Y no quiere oír nada de la palabra de Dios. Entonces no pierdan su tiempo ahí, y para eso se necesita juzgar, amén, la situación, discernir. Y por eso es que tenemos que orar, por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios, para que nuestros juicios sean conforme a la palabra de Dios, amén. Entonces, hermano, en conclusión, nuestro Señor Jesucristo prohíbe que nos juzguemos los unos a los otros para criticarnos y condenarnos, porque ese lugar solo le corresponde a Dios, pero también nos aprueba y aún nos manda que busquemos el tener discernimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, entre lo correcto y lo incorrecto, y esto puede incluir aún la vida de otras personas, pero sin pretender ser Dios. Jesús no prohíbe el ayudarnos los unos a los otros respecto a quitar el pecado de nuestras vidas, sino nos dice que el enfoque prioritario debe ser examinarnos a nosotros mismos primero, para después poder ayudar eficazmente a mi hermano. Amén, porque si no, solo será hipocresía. No juzguemos a nuestros hermanos. Pongámonos de pie, hermano. Padre, gracias en esta mañana. Te agradecemos tu consejo, Señor. Pedimos que, Señor, como dice en tu palabra, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. La realidad es que tenemos tendencias, como veíamos en esta mañana, y una de esas, señores, es juzgar rápidamente, es juzgar superficialmente, es basarnos a las apariencias, y es juzgar, Señor, con un estándar de justicia propia, que se basa muchas veces en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestros propios gustos. Señor, y esos juicios son malos, Padre. Pedimos que nos ayudes, porque es algo con lo que batallamos, siendo honestos. Todo el tiempo, Señor, somos prontos para emitir juicios. Somos prontos para, de alguna manera, enorgullecernos en nuestro corazón y sentir que somos mejores que los demás. De alguna manera merecemos, Señor, más de ti por lo que hacemos o pensamos o la manera que hacemos las cosas, Padre. Quita esa idea errónea de nuestra mente, de nuestro corazón, y ayúdanos, Señor, a constantemente priorizar el examinar nuestro corazón. Y no conforme yo pienso, creo, Señor, sino conforme tu palabra. Que tu palabra sea el espejo que nosotros usamos para vernos, Señor. Examinarnos, Padre, y reconocer nuestras faltas y tomar una actitud de arrepentimiento para que tú, Señor, nos limpies, nos perdones, nos ayudes a superar
esas fallas, esas faltas en nuestras vidas, Padre. Y al contemplar nuestra pecaminosidad, Señor, nos dé un corazón humilde, un corazón que reconozca en todo tiempo que es tu gracia la que nos tiene aquí, mi Dios. Te pido, Señor, que cuando nosotros veamos a nuestros hermanos, no sea para juzgar, no sea para condenar, no sea para sentirnos arrogantes y emitir juicios, Señor, injustos, sino sea con amor, sea con gracia, con la motivación de ayudarles, Señor, porque vamos juntos en este caminar y todos, Señor, queremos agradarte y todos queremos llegar hasta la meta y todos necesitamos de tu perdón cada día, todos necesitamos de tu gracia, Señor, el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a no tomar esa actitud de los fariseos, donde se creían más que los demás, Señor. Ayúdanos a recordarnos que tu palabra dice que nuestra mejor obra es como un trapo de inmundicia delante de ti, Padre. Y cuando creamos que hayamos hecho lo que debemos de hacer, Señor, nos consideremos como siervos, Señor, falsos, siervos malos, incompetentes, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra permanezca en nuestro corazón, en nuestra mente, y cada vez que seamos impulsados a emitir juicios y críticas de condenación, Señor, que tu Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, tu voluntad, tu mandamiento. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, aquí en esta iglesia a caminar en amor. Ayúdanos a permanecer siendo una comunidad, Señor, cristiana que oramos los unos por los otros, que, Señor, nos perdonamos los unos a los otros, que nos interesamos los unos por los otros, Padre. Pero también ayúdanos a no juzgarnos los unos a los otros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido en esta hora, Señor, que nos sostengas con tu gracia cada uno. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos.